Prepárate para entrar a una dimensión diferente. Historias sorprendentes, personajes únicos, gastronomía, cultura, misterio, diversión y mucho más. Todo. ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos un viernes más. No se me espanta, perdón, entiendo delicado. ¿Qué onda, gente bonita? Ya andamos también en vivo en Facebook Live, en la página de CIA OR, así que nos pueden seguir también por ahí. El día de hoy, señores, me siento muy bendecida, muy gustosa y dadivosa, por llamarlo de alguna forma, no encuentro otro sinónimo. Bueno, sí tengo varios, pero de verdad estoy muy feliz porque de verdad ahorita tenemos a 3 de los 4 maestros, ya viene una en camino, nos falta una maestra, que se dieron la oportunidad, se dieron el tiempo de venir a platicar con nosotros, sobre todo de venir y decirnos cuál es la verdad, la cruel y a veces triste realidad de ser docente, de qué es ser docente en la Ciudad de México, qué es ser docente en México como tal. Desafortunadamente con buenas, malas, algunas situaciones que hemos vivido como capitalinos, llegan a suceder, llegan a pasar, pero también hay un trasfondo sobre todo esto. Y ahorita viene el maestro y los voy a ir nombrando de mi derecha a mi izquierda, ¿está bien? El maestro Ismael Alberto Ávila está con nosotros. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. El maestro Alfredo Villegas, que están bien. Gracias. Y la maestra Beatriz Vargas está con nosotros también, por favor. Es un gusto estar aquí. Perfecto. Ahora sí que puedo decir que me siento bendecida y afortunada, y eso que en la primaria yo no me llevaba bien con los maestros, pero hoy sí, hoy por hoy puedo decir que sí, porque tienen una óptica y una perspectiva completamente diferente, y me gustaría iniciar, no sé con quién guste, con que nos expliquen qué es esta parte de la docencia, esa parte de el amor a la docencia, porque hay que tenerle mucho amor a la docencia, honestamente, para que tener críos de año con año de 30, 40, 60 alumnos, depende la materia, depende el grado, depende un montón de cosas. ¿Con quién arrancamos? Muy bien, ¿qué tal? Soy Beatriz Vargas. Ser maestro es una situación muy especial. La gente dice, el maestro debe ser por vocación, y es cierto. Y si no tiene la vocación, en el camino se hace. Nosotros somos gente para movilizar socialmente a los demás. Pero actualmente estamos muy criticados. El maestro es criticado por todo. Que si cuida a los niños, que si enseña, que si no enseña. ¿Qué esperamos de la sociedad? La sociedad debe darse cuenta de que requieren un cambio. Requieren apoyar a sus hijos. Eso es lo único que se necesita. Amor, esfuerzo, comprensión y estar con ellos, estar pendientes. No somos enemigos de la sociedad, al contrario, somos las personas que vamos a lograr que sus hijos cada día sean mejores. Gracias. Maestra, por Sobre favor. lo mismo, bueno, Si puede subir un poquito el volumen de su voz para que... sí, ok. La profesión del magisterio es una de las más, digamos, más importantes en la sociedad, pero menos reconocidas, porque justamente la gente piensa, y eso lo platicamos antes de entrar al aire, se cree que somos como una especie de niñeras o de niñeros, sobre todo en la educación básica, lo que es primaria y secundaria, que tenemos que atender una serie de problemas que vienen desde la casa, y el maestro lo que tiene que hacer, la educación fundamental se recibe en la casa, los valores se aprenden en la casa, y es la escuela aquella que se va a encargar de redirigirlos en su momento dado, de reorientarlos y darles a los estudiantes la posibilidad de que ellos mismos vayan tomando sus propias decisiones. Entonces, ser maestro en el fondo es un gran compromiso y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque no es cualquier cosa lo que hacemos. Lo que vayamos a hacer mal, en un momento dado, se queda de por vida. Si nosotros reprimimos a un estudiante, si nosotros por el contrario somos demasiado tolerantes y demasiado permisivos, lo que va a ocurrir es que este va a ser seguramente un ciudadano mal encausado. Entonces, ahí en la escuela se van, insisto, cristalizando una serie de problemas, se van reorientando una serie de situaciones para, pues, para beneficio de una vida en sociedad diferente. Tenemos una sociedad muy convulsiva en el presente, y el maestro, por lo tanto, sigue siendo, perdón, una persona fundamental para encontrar ese equilibrio que no encontramos como sociedad. No porque seamos los principales responsables, necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos el apoyo de la sociedad, pero efectivamente nuestra posición es privilegiada y en esa responsabilidad debemos asumirla, ¿no? Ok. Por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me siento como docente en una transición.
efectivamente dicen que el docente pues tiene que tener vocación, gusto, amor. Yo pienso que personalmente lo tengo. Sin embargo, en esta transición que observo a lo mejor de un cambio de valores. Bueno, los valores en sí no deberían de cambiar. Sin embargo, la situación que se vive en las escuelas es muy adversa a veces. Los maestros estamos siendo muy observados, sí, pero también muy atacados en lo que estamos realizando con los alumnos. Aunado a que las normativas vigentes nos limitan mucho en lo que a veces uno quisiera hacer con los alumnos. Entiendo que hay una situación de derechos humanos, que hay una legislación vigente que nos dice que hay que la protección, que el interés superior de la niñez. Sin embargo, pues estamos sobre un gran reto que es, sí, buscar el amor por la enseñanza o por lo que nos gusta hacer en el aula. Sin embargo, hay muchos factores externos que nos empiezan a limitar. En lo personal lo siento, ¿no? Me empiezan a limitar en el sentido de cómo vienen los papás cuando se quieren entrevistar con uno, los directivos, los mismos compañeros, ¿no? A veces también hay situaciones ahí que nos van limitando. Pero sí, ser docente implica, pues sí, amor, paciencia, tolerancia, pero estamos dispuestos a seguirlo llevando a cabo. A veces nos cuesta un poco más. Sí, hay un TikTok que dice amo a mis alumnos, pero a veces quisiera, la verdad, señora, la verdad, soy muy honesta. Digo, yo entiendo muchas cosas, de verdad que los admiro demasiado, porque tenemos generaciones diferentes. Que realmente en este lado tenemos maestros de generaciones completamente diferentes, donde el respeto al docente era lo más importante del asunto, era pieza básica para cualquier cuestión o tema, pues, social. Esa educación de, oiga, profesor, y hablarle de usted y hablarle con respeto, y esa línea que desafortunadamente actual, en la actualidad, ya se cruzó, ya no existe tanto ese respeto, lo que platicaba el maestro Beatriz allá afuera, de que ahora debe de haber cámaras para cuidar al docente. O sea, eso está muy, 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 muy cañón, porque dices, entonces ya no crees en la palabra del maestro. Ahora el maestro tiene la culpa y mi hijo tiene la total lógica irracional de muchas cosas, que por eso han pasado que las maestras las lleguen a desvivir o las suscriban de esta vida, que a los padres de un kinder que llegaron armados porque no sé si había un tema con el niño y terminaron haciéndole piun piun a la maestra, los chamaquitos que mataron también a maestras, o sea, hay muchos temas que digo, ¿en qué momento ustedes en este caso han visto que ese lazo tan pequeñito llamado respeto se rompiera? Como yo es que en mi cabeza todavía como que no lo vislumbra. ¿Ustedes como docentes? Yo creo que en el momento en que la sociedad vio que los límites se podían traspasar sin que hubiera sanción, en ese momento se empezó a perder el respeto. Si un maestro pone una calificación y el padre va y se queja, hay que cambiarla. Ujú. Aunque el niño entregue una hojita en blanco, ya con eso que entregó y su nombre, hay que cambiarla. Al decir no va a haber reprobados, ahí no hay respeto. El niño puede asistir a clases o puede faltar, no hay ningún problema para el padre, pero para el maestro sí. Sí, de hecho sí. No puedes reprobar a alumnos, no puedes suspenderlos, no puede haber ninguna sanción. ¿Qué pasa con el bullying? Ujú. Un muchacho que afecta a otros y que es violento debe ser tratado con respeto, se le debe mandar a una evaluación, se le deben dar elementos para subsanar esa situación. ¿Y la víctima dónde queda? ¿Y el maestro dónde queda? Ujú. Entonces, en ese momento, cuando los límites se traspasan, ahí se pierde cualquier cosa justa en la educación. No sé si usted... Sí, bueno, yo creo que tengo casi 50 años que egresé de la Nacional de Maestros y empecé a trabajar a los 19 años en una escuela primaria. Ujú. Más adelante trabajé en secundarias y bueno, el camino me llevó por otros lados también dentro de la educación. Pero a lo que, digamos, vinculándolo con esta pregunta, yo sí he notado ese cambio, ¿no? Que se ha dado. Y no es que me aterre pensar en que la sociedad evoluciona, cambia, nada es permanente. Pero ese tipo de cambios muchas veces no han sido bien calibrados, ni tanto por la escuela como institución, no necesariamente el maestro, sino como institución,
ni por la propia sociedad, ni por los medios, ni por todos los poderes fácticos como es la propia iglesia, las empresas, etcétera, ¿no? Así que de alguna manera tienen una voz y una fuerza en la sociedad para incidir en las formas de pensar. ¿A qué me refiero con esto? La violencia no se incuba en las escuelas. La violencia en las escuelas es un reflejo de lo que ocurre socialmente, ¿no? Y difícilmente, como decía la maestra, si no tenemos las herramientas, si no tenemos las armas, válgase la expresión, porque no estamos hablando de violencia, si no tenemos las herramientas para poder subsanar ese tipo de problemas, entonces simplemente va a persistir el problema o se va a reproducir de otras formas distintas. Es decir, en la calle encontramos que hay narcotráfico, en la calle encontramos que hay tráfico de infantes, que hay tráfico de órganos, que hay secuestros, que hay una serie de patologías sociales que nos han convertido en un país peligroso, en una sociedad criminalizada, donde también hay un alto grado de impunidad, y esa misma impunidad y todo ese tipo de situaciones que ocurren fuera se traducen o se reflejan en una especie como de espejo hacia la escuela. La escuela tendría la obligación de mejorar esos procesos y efectivamente hacemos lo que podemos, pero a veces no hay el apoyo institucional, y llámese el color del partido que se quiera, de los tricolores azules y morenos, en general no han dado efectivamente la posibilidad a los maestros, a las escuelas, a que se dirijan de otra forma. Ahora hay una nueva, le llaman la nueva escuela mexicana, donde me parece interesante, eso sí, en términos de poner al alumno al centro y poner a la comunidad al centro para que las necesidades, a través de estos programas sintéticos y analíticos, puedan traducirse en las necesidades reales de la escuela, ¿no? Pero en el fondo, digamos, hay una serie de problemas como esta cuestión, el cargar, por ejemplo, también de cuestiones administrativas, el hacer que sea más importante entregar cierto tipo de cuadros, cierto tipo de reportes, y no efectivamente valorar y acompañar el trabajo de los profesores y las profesoras en el país. Entonces, esta violencia se refleja, hay maestros agredidos, hay maestros acosados, maestros golpeados, y no es victimizarse, es una realidad. Y muchas veces las sanciones que se les imponen a los adolescentes, que ya son, en el fondo ya tendrían que tener una cierta conciencia al menos de lo que están haciendo, saben perfectamente lo que están haciendo, y tendríamos que endurecernos en ese sentido para poder, no necesariamente como mano dura, pero sí como una manera digamos, de equilibrar las cosas y de recuperar aquel espacio que tenía el profesor y la profesora, que éramos realmente líderes sociales, ¿no? Éramos queridos por la comunidad. Y ahora no es que nosotros nos hayamos dejado arrebatar digamos, esa posibilidad, sino que se nos ha sustraído. Es como si se hubieran robado la cartera, ¿no? Por decirlo de una manera, una relación un poco burda. Pero bueno, en el fondo, insisto, el reflejo de la violencia la violencia en las escuelas es un reflejo de la violencia en la sociedad. La anarquía y la falta de normas y de una serie de cuestiones de dirección efectiva en términos desde las altas esferas del gobierno hasta las mínimas decisiones que se toman en una pequeña o modesta escuela de algún barrio o comunidad, no son necesariamente las que son acordes con las necesidades de la comunidad escolar. Ok, gracias, maestro. Digo, antes de que nos vayamos, por favor, maestro, tenemos 2 minutitos. Bueno, personalmente tengo 19 años de servicio y he observado cómo el cambio de paradigma que tenemos como docentes en cuestión de la disciplina que se maneja en el aula ha ido cambiando. Por ejemplo, trabajar en una escuela como la secundaria anexa a la Normal Superior de México, donde hay una disciplina muy marcada, de hace 15 años a la fecha, pues se ha venido transformando en a lo mejor más permisividad, más apatía de parte de los padres de familia para acompañar a los muchachos y apoyar el trabajo de los docentes. Trabajo también en una escuela en la delegación, en la alcaldía Iztapalapa, en el turno vespertino, y también observo mucha pasividad de los alumnos, mucha permisividad y ausencia de los padres, y entonces son cositas que de alguna manera van limitando nuestra función en el aula. Sin embargo, pues sí, con gusto, con pasión por enseñarles a los muchachos, uno va sobrellevando las situaciones, ¿no? Pero sí es muy, muy marcado la falta de este compromiso social. Y yo lo veo particularmente desde el año 2011, cuando entraron esta situación de derechos humanos, y también cuando nos cambiaron de ser solamente docentes a servidores públicos. Okay. El que nos hayan cambiado a servidores públicos, esa sola expresión ha venido a generar muchas situaciones, ¿no? Para nosotros como docentes. Ok, así que ya casi me voy para comerciales, señores, voy a comerciales. Oigan, pero antes hay que agradecer a nuestros patrocinadores. Muchas gracias, maestros, perdón por ya saben que
tiempo vamos un poquito apretados. Gracias a nuestros patrocinadores, Moisito Restaurant, de lunes a lunes, de 9 a 5 de la tarde, Oriente 257, número 215, Agrícola Oriental, no se les olvide ir. Y también a Las Mamalonas en Totonacas 367, Colonia Ajusco, Coyoacán, sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. También a Promotora Alquimia, que anda por acá, que tenemos eventos. Recuerden que todos los eventos que quieran hacer, todos los públicos, privados, les dejo unos números telefónicos, que es el 55 32 74 35 24 y 55 54 57 03 11. No se les vaya a ir, no se les vaya a olvidar. Oigan, sigan en nuestras redes sociales, por favor, por favor, por favor. Ahorita vamos a continuar con todo el chisme, porque ya llegó nuestra última profesora, nuestra profesora Teresa García. Ahorita entra con nosotros, entramos un poquito a la discusión, a esa balanza que a veces necesitamos. Y así me seguimos José Luis desde la cabina, saludándolos y mandándonos a comerciales. Ahorita regresamos. Aquí se genera la energía que se transforma. Si de antojo se trata, ya sabes dónde ir. En las Moisesitas te vas a consentir. Con sazón mexicana hecha con el corazón. Cada taco y cada plato es una gran tradición. Las Moisesitas, sabor que enamora. Ven con la familia a cualquier hora. Comida mexicana, alegría de verdad. Las Moisesitas, el sabor de México en cada bocado. ¿Qué gente bonita? Ya estamos de vuelta. Ya no se me espantó la maestra. No. Hola, mi gente bonita, ya andamos de vuelta. Y ya llegó nuestra invitada, la última que hacía falta. Es que yo sé que esta ciudad es terrible el tráfico, lo sé. Pero gracias por venir, maestra Tere García. Gracias. Ahora sí. Gracias, una disculpa enorme. La verdad es que entre el trabajo y el tráfico se complica a veces la vida en esta ciudad. Pero ya estamos aquí con mucho cariño, compartiendo experiencias. Eso que ni qué. Ahora sí, señores, hace ratito tras bambalinas me andaban chismeando que preguntara por varios nombres. pero yo soy honesta, soy muy mala con los nombres. Mejor díganme, ¿cuál es la óptica que actualmente tienen? La sensación que da actualmente con todos los movimientos que se han estado haciendo desde el momento en que la gente llegó y después se fue. Llegaron, de verdad, hasta la época mundialera cambió la forma y la perspectiva educativa, porque he estado viendo algunos maestros que agarraron literal los partidos para enseñar hasta física, química. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han visto? Desde cada uno, obviamente, desde su trinchera, pues. ¿Con quién empezamos? Yo quiero hacer una pequeña aclaración, una explicación. Existe la CENTE y existe el CENTE, porque mucha gente se confunde. La CENTE es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lamentablemente son instancias opuestas. El CENTE ha presionado, ha obtenido mejoras para los maestros. Ha costado mucho, es criticado, ha hecho cosas indebidas, ha hecho paros, pero ha logrado mover a nuestra sociedad. Y el CENTE, el sindicato, todavía tiene la tradición del vestir gordillo. Todavía hay mucha corrupción y les falta ver por el maestro. Eso ha decepcionado a muchos profesores. Actualmente hay una mentira declarada en las noticias que dice que un maestro gana 20,000 pesos mensuales. Eso es totalmente equivocado. Hace poquito Mario Delgado se reunió con el presidente del sindicato y atrás había una manta que decía: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el único organismo legal para defender y proteger a los maestros. Eso es una total mentira. La sociedad debe distinguir las dos y la sociedad debe decidir, ¿vale la lucha pelear por nuestros ideales o tenemos que estar sometidos? Por favor. Sí, bueno, yo también suscribo la idea en cuanto a que la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, ha sido
pues un instrumento. Realmente podemos criticar muchas de sus formas, podemos no comulgar con muchas de sus acciones. Yo no milito en la CENTE, pero sí he promovido, digamos, o al menos defendido muchas de sus acciones, porque no solamente para el magisterio, fue la única instancia que se opuso a, digamos, a estos gobiernos tecnócratas y neoliberales, porque Telmex, o sea, el sindicato de telefonistas, lo que hizo Calderón con la compañía de, perdón, con la compañía de luz, al cerrarla y desaparecerla, prácticamente la única fuerza que era contestataria ante el gobierno era la CENTE. Si sus medidas de pronto pueden parecer no las más sensatas o las más adecuadas, pues es cuestión de enfoques. Si se critican muchos de sus líderes que puedan ser a lo mejor tocados por la corrupción, pues es también imposible saberlo de fondo, porque es una agrupación tan grande que difícilmente se puede hablar de una pureza en ese sentido. Es decir, lo que yo suscribo de la idea es que sí han defendido las cosas, y yo pregunto, ¿por qué en Oaxaca? ¿Por qué en Chiapas? ¿Por qué en Guerrero? ¿Por qué en Michoacán? Fundamentalmente es donde se da con mayor fuerza eso. Porque es justamente donde existe un desequilibrio social más fuerte. Porque es justamente donde los maestros padecen una serie de condiciones para su trabajo, en términos de las jornadas laborales, de los desplazamientos, la falta de transporte, aulas multigrado, una serie de problemas. Entonces, finalmente, sin tomar partido por uno u otro, lo real es que también el CENTE, del cual todos pertenecemos, digamos, de facto, de hecho, porque tenemos que pagar una cuota sindical como maestros, lo que ha servido a lo largo del tiempo ha sido una especie de agencia de colocaciones donde buscan las diputaciones, buscan las senadurías, y eso podemos remitirnos desde Jongitudo para atrás, inclusive desde Carlos Olmos o desde mucho antes, ¿no? Entonces, a ellos lo que les interesa al gobierno es estar con el sindicato, de la mano del sindicato, para tener tranquila a la base magisterial, ¿no? ¿Y cómo lo mantienen tranquilo el sindicato? Pues a través de una serie de dádivas. Y esas dádivas que implican que no presione este sindicato, como que tendría que ser un instrumento de defensa del trabajador, para que tuviéramos mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Efectivamente, lo que decía la maestra de los salarios son muy diferenciados en el magisterio. Hay maestros que ganan más, el doble o más de esos 20,000 pesos, pero son unos cuantos. El porcentaje es mínimo. Pasa lo que en las universidades hay maestros, digamos en la UNAM, yo estoy en la UNAM también, y hay maestros que tienen 8 horas o 4 horas que ganan una miseria, que son los que acaban dando la clase, porque son los asistentes, es otro nombre, no creo que se llama, pero es como asistente del profesor titular, que gana una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en la UNAM también se parece ese precarismo laboral, y también porque el propio STUNAM, el propio sindicato de la UNAM tampoco, o la PAUNAM tampoco han podido defender, digamos, las conquistas o los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo leí alguna vez la diferencia entre los países nórdicos y México, Finlandia en particular, que siempre se tomaba como referencia, y una de las claves era la cantidad de estudiantes que había por grupo. Otra de las claves eran los salarios. En Finlandia, el maestro es el profesional mejor pagado de la sociedad. En Finlandia, la educación y la salud pública, entre otras, son gratuitas para todos, todo el tiempo, hasta el nivel de doctorado, hasta el nivel que sea. Los maestros son los mejores, yo creo que ya lo dije, ¿no? Mejores pagados. Y además, en cada clase, en un grupo de primaria, estoy trabajando con 15, 17 alumnos, alfombrado, con aire acondicionado, donde están, aparte del profesor titular, hay otro que está caminando en las filas para ver en dónde, como asistente, quién es el que está fallando, y cuando el problema es más serio, en la propia escuela tienen atención psicológica de otro tipo para poder canalizarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, ante un examen PISA o ante un examen internacional, vamos a perder con ellos, como perderíamos en salud, como perderíamos en transporte público, todo lo que implica con el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Entonces, es un poco grotesca la comparación cuando nos quieren achacar a los profesores el por qué perdemos ante esos países poderosos, porque tienen otro nivel de vida, otro estatus, otro tipo, y son países capitalistas, no estoy hablando de otra cosa, son países capitalistas, pero un capitalismo con un rostro más humano, donde van desapareciendo, el caso de Holanda, que no es nórdico desde luego, van desapareciendo las cárceles, se van convirtiendo en museos, se van convirtiendo en otro tipo. ¿Por qué? Porque hay una salud pública, en términos, no salud nada más de la salud física, digamos, hay una convivencia, hay una buena armonía en la sociedad, y eso permite que la gente no delinca, ¿no? Entonces, bueno, perdón, hasta ahí. No, Creo que ya me excedí. no, estoy dentro, pero es que también... Sí, no, Por favor. Bueno, quizá también habría que aclarar que estos días ha salido en los distintos medios de comunicación que las escuelas no deben cobrar cuotas, ¿no? Sin embargo, a las escuelas no llegan los recursos.
En las escuelas de Iztapalapa, por ejemplo, en la secundaria donde laboro, realmente faltan muchos recursos y esos recursos no los manda el gobierno y los papás están conscientes de que están diciendo que no se paga una cuota y está bien, es válido, la educación dice, la Constitución Educación es gratuita. gratuita, sin embargo, estamos muy limitados, ¿no? Faltan muchos materiales, faltan bancas, los baños, ¿no? De las escuelas están en deterioro. Entonces, bueno, aclarando también esa parte, ¿no? O sea, los 20,000 pesos que dicen en el radio y en la televisión que ganamos, dista mucho de lo que realmente sucede, aunado también al mantenimiento de las escuelas que no llega. Entonces digo, sí hay muchas limitaciones en el sistema educativo nacional, si eso lo vemos en la Ciudad de México, pues en los estados también es muy impactante verlo, ¿no? Otra situación que vemos o que yo puedo observar a nivel de la Ciudad de México es que el mismo sindicato, el secretario general de la sección 10, palabras de él ha dicho que somos los peor pagados en la Ciudad de México. Entonces también es una situación que habría que a lo mejor, no sé, plantearnos, eh, ver cómo podemos solventar esa situación, ¿no? Tener un pago justo para todo lo que nosotros hacemos en las escuelas. Que es mucho lo que hacemos. Gracias. Yo creo que efectivamente la educación aquí en la Ciudad de México ha ido como de más a menos y no creo que sea tanta la responsabilidad del docente. Yo sí creo que el maestro hoy en día se prepara y se preocupa y se ocupa, ¿no? Por la educación de los niños que tienen. Escuchaba al maestro que comentaba que se pensaba que con menor cantidad de alumnos dentro de las aulas, el resultado podía ser mejor. Yo lo veo, yo soy maestra de preescolar, supervisora, el nivel preescolar, y ahora en día la cantidad de alumnos que atendemos dentro de las aulas es menor. Yo me acuerdo que cuando yo era docente llegué a atender grupos de 50 alumnos. Y ahorita las maestras que están atendiendo a nuestros niños tienen grupos de 15, 20 niños, donde hay mucha población. En Iztapalapa, por ejemplo, que sí hay mucha población todavía, los grupos están en 25, 30 niños. Ha bajado la población que atendemos y no se ve reflejado en el logro educativo. Pero no creo que sea tanto el problema de la enseñanza del docente. Sí falta preparación, sí falta que los maestros continúen en el día a día, ¿no? Macheteándole para prepararse cada vez más, porque efectivamente las cosas han cambiado mucho. Hablabas del mundial, ¿no? Y cómo aprovechamos lo que vive la sociedad para la educación, ¿no? Para enseñar lo que estamos haciendo dentro de las escuelas, el llevar a la comunidad al interior de la escuela, cómo van aprendiendo nuestros niños. Pero si bien el tema del mundial nos puede ayudar mucho, también nos puede perjudicar mucho. Porque la verdad es que hemos visto que los valores a los que se enfrentan los niños ante tantas redes, ¿no? Que tienen el acceso a nuestros niños, pues no nos ayudan. Papás tomando, peleándose, aventándose, poniéndose en situaciones de riesgo, ¿no? En la cápsula anterior escuchaba yo que hablaban de este tema de la violencia que se vive dentro de las escuelas, ¿no? Y evidentemente está muy relacionado con lo que viven nuestros niños en casa. No podemos tener unas aulas seguras, tranquilas para la enseñanza cuando la vida familiar y el contexto social en el que se desenvuelven nuestros niños no es sano, ¿no? Para la enseñanza. Y bueno, yo sí creo que independientemente de lo que los maestros están haciendo, las políticas educativas que tenemos no nos están ayudando, ¿no? No son lo suficientemente adecuadas para lograr que el nivel educativo de nuestros niños avance. Es cierto, es muy caótico. De hecho, si lo vemos desde el lado de redes, tenemos a Gil Mora, un chavo que se acaba de titular, bueno, acaba de salir de la prepa, jugador de la selección, y todo el mundo, wow, no juegas, qué padre, y no sé qué. Y tenemos el otro lado, una influencer llamada La Venenito. Si eres millonario, ¿para qué estás sufriendo por la escuela?
Bueno, ya no voy a decir como mucho. De hecho, digo, ya casi nos vamos a comerciales, pero sí me gustaría que ustedes dijeran, ¿creen que realmente el mundial, como ejemplo, tenemos a un niño de 17 años que acaba de terminar una escuela trilingüe porque es español, inglés y alemán, si no mal recuerdo, y preocupado por la escuela y todo? ¿Creen que sea un buen ejemplo? Yo digo que sí, pero no lo sé, depende de la visión de cada uno de ustedes. ¿Ustedes qué piensan? Ya que nos quedan, ¿cuántos nos queda? ¿Tres? ¿Tú? ¿Tres? Adelante, adelante. Por supuesto que es un ejemplo. Es un gran ejemplo porque no estudias para hacerte rico. No vas a tener un título y automáticamente vas a tener dinero, pero vas a ser alguien. Vas a saber quién eres tú y lo que puedes hacer por ti y por la sociedad. Maestro. Muy rápido. Bueno, yo creo que sí es importante tener ese tipo de figuras, justamente para una especie de contraste con aquellas figuras negativas, los famosos influencers, ¿no? Que muchos de ellos lo único que influencian es pues cosas negativas. Entonces sí es importante, pero es más importante que le demos a la educación el lugar que merece para que la gente tenga herramientas para salir adelante. Por favor. Sí, yo creo que sí son importantes este tipo de figuras, pero indiscutiblemente tendríamos que estar mirando la cantidad de personitas que pueden acceder a este tipo de educación, ¿no? Estamos hablando de un chico que se está graduando de qué preparatoria, ¿no? La verdad es que no, desafortunadamente no toda los mexicanos pueden acceder a este tipo de educación. Ojalá pudieran tener la posibilidad que tiene este chico, ¿no? Ojalá. Considero igual que es una muy, muy buena imagen, una imagen positiva para los jóvenes, los adolescentes que lo están siguiendo ahora que es el mundial, porque lo pueden tomar como ejemplo, positivamente. Entonces, pues sí, esperemos que se vaya por ese lado, ¿no? Por lo positivo. Eso es muy bueno saberlo, sobre todo porque hace 8 días tuvimos aquí a un taekwondoín que tiene 15 años, que estudia en una escuela pública, que es de Iztapalapa y que vino a pedir recursos porque aparte de todo es un atleta. Con medalla y toda la cosa. Entonces, ese tipo de seguidores, yo creo que ese tipo de influencer son de las personas correctas a las que debería de seguir nuestros muchachos, nuestros chicos, nuestros chamacos. Eso es algo en lo que yo creo. Pero bueno, señores, ahorita venimos, ya vamos con el último bloque. Esto se está poniendo muy bueno, yo lo sé. Vamos a sacar, es más, yo les propongo, vamos a sacar uno, pero para Roku. Un programa para Roku. Ahí sí vamos a poderlos pepitar sin problema alguno. Y muchísimas gracias también a Martín Salazar, la hora que manda. Jefecito, acá andamos. También a Marco Ortiz, el león de la radio. Todos los martes de 3 a 5 y la que manda los miércoles a partir de las 3 de la tarde. No se les olvide que El Extraño Mundo Decía sale los miércoles a las 7 en Roku TV. Los sábados con repetición a las 6 de la tarde. Y los viernes estamos aquí en Acústica Radio a partir de las 3 de la tarde. Así que, ahora sí, José Luis, mándame a comerciales, por favor. Promotor Alquimia trae para ti un mundo mágico y auténtico. Música y cultura, arte sin igual, deporte y educación en un solo lugar. Entretenimiento, talento y diversión, cada día una nueva inspiración. Si buscas algo grande para compartir, Promotor Alquimia es donde debes venir. ¡Hey! Estamos de vuelta, gente bonita. Sí, ese es el último bloque. Yo lo que quiero despedir. Y de hecho estábamos platicando que la verdad la plática está muy buena. Hay muchas cosas que desconocíamos. Hay cosas que teníamos noción, pero no sabíamos. Y se los digo abierta y honestamente. Soy una neófita en muchas materias. Soy una abyecta en otras. Pero al final del día, lo que estamos haciendo aquí es dar a conocer esa parte interesante, esa parte bonita. Y este bloque, lo que platicamos, lo voy a dejar abierto para que los maestros puedan expresar, puedan dar a conocer qué pasa desde preescolar hasta la jubilación. Y hay una pregunta que la maestra tiene muy, y sí me causó como
cuando te jubilas dejas de ser maestro, pues yo digo que no, pero ahorita platicamos de eso. Vamos de este lado, profesor, por favor, maestra, ahí del otro lado, adelante. Gracias. Sí, mire, yo creo que la educación tiene como muchas problemáticas hoy en día, y en el nivel preescolar yo siento que últimamente las maestras se han enfrentado mucho a la falta de equipos interdisciplinarios para atender a los niños que tienen ciertas situaciones. Por ejemplo, niños que enfrentan autismo, que tienen síndrome de Down o alguna otra condición que no les permite aprender de la misma manera que la normalidad del grupo, ¿no? Desafortunadamente, el no contar con equipos interdisciplinarios dentro de las escuelas sí genera que las docentes, bueno, pues se vean forzadas a buscar más alternativas por sí mismas, a trabajar de día a noche para poder generar herramientas que les permitan efectivamente avanzar con los niños. Y bueno, creo que eso es una de las problemáticas mayores que veo yo ahorita en preescolar. Y bueno, no puedo dejar de hablar de los padres de familia también. La verdad es que yo miro a las comunidades con las que yo tengo relación, y la mayoría de nuestras comunidades son muy jóvenes, los padres son muy jóvenes, pero son padres de familia que trabajan. Pues evidentemente pues la vida económica de nuestro país no está nada bien, y si no trabajamos pues no comemos, ¿no? Y esto genera que nuestros niños pues estén abandonados en este círculo familiar, ¿no? Hay a veces, si bien nos va, que los abuelos son quienes pueden atender a los hijos, ojalá que fuera así, pero no siempre, ¿no? A veces hay la necesidad de dejarlos con la vecina, con el amigo, sabrá Dios con quién, y los riesgos que puede esto conllevar, ¿no? Para nuestros niños. Y bueno, pues al final en el nivel preescolar, pues los padres de familia pues no siempre creen que sea tan importante el que los niños asistan, el que los niños lleven los materiales que se les solicitan, el que los niños se preparen para una clase, ¿no? Que se les solicitó, como se les pide en primaria y en secundaria. Y creo yo que el nivel preescolar es la base para formar seres humanos con capacidades fortalecidas en cuestión de lenguaje, de pensamiento crítico, en donde los niños puedan efectivamente reflexionar y tomar decisiones ante los problemas que enfrentan. Eso se les llama, esos no son prófugos del ácido fólico. Soy honesta. Bueno, ojalá. Sí, y bueno, más allá de estos problemas, ¿qué otro problema creo que enfrentamos? Hablaba hace rato con un compañero y hablábamos de los chicos que a veces participan dentro de las escuelas, los maestros en formación, que van a las escuelas, ¿no? A generar sus prácticas. Y bueno, aprovechando aquí que tenemos al maestro de escuelas normales, la verdad es que sí creo que falta mucho trabajo en las normales, ¿no? Los chicos que están yendo a las escuelas a realizar sus prácticas de intervención están, híjole, de verdad que cada palabra, cada movimiento, cada acción, cada estrategia los pone en situación de riesgo ante los padres de familia. Son profesores maltratadores, son profesores poco éticos, de verdad que necesitamos seguir fortaleciendo valores con estos chicos que están ahora estudiando en las normales. Algo hay que hacer para fortalecer esta parte. Gracias. Bueno, a nivel secundaria, pues los problemas también son muchísimos. Estamos en una transición de los jovencitos que están dejando la niñez para pasar a la pubertad, la adolescencia propiamente. Entonces nos enfrentamos a la rebeldía, sí, a la falta de trabajo, sí, pero ahora mucho el problema es el uso de los celulares en las escuelas. No hay una regulación en torno a esto, y aunado a que si la escuela lo implementa como una prohibición, los papás se nos van a la yugular, ¿no? Los alumnos están metidos todo el tiempo en las redes sociales, y los problemas que se están generando entre ellos mismos en las redes sociales los llevan a la escuela
y quieren que la escuela les resuelva el comentario, la amenaza, el me vio feo, el me dijo, la indirecta. Ese es creo que uno de los problemas que están dándose muy fuertemente en las escuelas de educación secundaria. También la parte de la agresión de muchos de los padres de familia, que ahora cada día es más evidente. Los papás llegan molestos, llegan enojados, pero no por las conductas de sus hijos e hijas. Llegan enojados porque creen que el maestro es el que los está violentando, el que los está acosando. Y bueno, pues a grandes rasgos esos son los problemas que se hacen notar, y muchos más que a lo mejor por falta de tiempo nos hace falta. No podríamos dialogar, ¿no? El abandono en secundaria es un tema muy latente que sí, en mi generación y en muchas generaciones creo que lo vivimos, que el abandono al segundo año ya no eran 30, ya son 20. Y la situación emocional finalmente nos está llevando a problemas emocionales de los mismos jovencitos, ¿no? Depresión, ansiedad, que bueno, van sumados a la parte familiar, ¿no? y social que estamos viviendo. Tengo el caso de un ejemplo, un alumno que alguna ocasión le pregunté, ¿qué quiere ser de grande? ¿Puedo decir la palabra? Narco. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué imagen están teniendo, no? En el bloque anterior decíamos, bueno, del futbolista, de este jovencito de 17 años, que puede ser una muy buena imagen, pero en redes sociales, ¿qué es lo que están viendo nuestros jóvenes ahora? Violencia, una violencia generalizada, ¿no? Entonces, todo esto ellos se lo están apropiando. Los adolescentes tienen una situación como una esponja, ¿no? Todo lo absorben, pero realmente están absorbiendo más cosas negativas que positivas. Ok. Gracias, maestro. Por favor, maestro. Bueno, yo quisiera hablar un poco de lo que es la educación normal, en particular de la normal superior. Yo trabajo ahí. Soy egresado, pongo en contexto, de la Escuela Nacional de Maestros y después de la normal superior, y tuve estudios en la UPN y en la UNAM, pero como normalista en la Nacional de Maestros y en la normal superior, en la cual laboro desde hace 23 años. Entonces, efectivamente coincido en cuanto a de pronto, en algunos casos, yo no generalizaría, de que hay maestros que no tienen a lo mejor la preparación suficiente, como puede parecer que seguramente ocurre en medicina, en otro tipo de profesiones, pero es algo que hay que resolver. Pero bueno, las problemáticas fundamentales que tenemos en las escuelas normales tienen que ver con presupuesto, ¿no? En principio, nosotros tenemos un presupuesto muy pingüe. Yo de alguna manera decía, un poco sarcástico, pero en el fondo real, se lo dije al entonces subsecretario, le dije, es que nos ponen a competir con una cantidad de pesos, que es lo que cuesta cambiar el piso de la Biblioteca Central de CEU para 5 escuelas normales de la Ciudad de México. Entonces es imposible competir en ese sentido. Es como alimentarte con un plato de cereal y el otro tiene hierro, tiene carne y tiene todo. Eso no nos hace menos, pero sí es poner un poco las cosas en contexto. De esos pocos recursos no siempre hay transparencia en el manejo de los recursos en las escuelas, y entonces esto hace que se difuminen, que se diluyan de alguna manera. Y por otra parte tenemos un problema también muy serio respecto a la contratación y la creación o generación de plazas de tiempo completo para los maestros, porque hay una precarización laboral. Hay maestros que tienen 4 horas y ganan. Yo cuando entré a trabajar ahí en la escuela, entré con 8 horas y yo decía, con el respeto que me merecía el oficio de esta persona, yo decía, gana más el policía que está en la puerta que yo, ¿no? Y yo iba, ¿por qué? Porque adoraba mi escuela, porque creo en la educación como un factor de cambio, y por muchas razones fui creciendo con el tiempo, pero bueno, no podemos generalizar en ese sentido. Sí hacen falta más maestros que cubran el perfil que se requiere. Hay maestros fuera del perfil en las escuelas normales. Hace falta ventilar, ser más transparentes en el ejercicio de los recursos, tomar las decisiones de manera colectiva. En el caso de la normal superior hace falta la generación o la creación del consejo académico que se señala en el estatuto orgánico. Y hace falta, desde luego, una serie de cuestiones, nos están señalando aquí el tiempo, que yo quisiera abordar con mayor profundidad, pero bueno, hay una serie de encuentros y desencuentros en las escuelas normales que requeriría mucho tiempo más para poderlas explicar. Gracias. Gracias, maestro. Yo quiero comentar un poco del currículum oculto. Trabajé 43 años en la educación y quiero comentar unos casos especiales y que la gente que nos escucha, este amable público, piense qué es lo que haría. Llegan con un alumno a las 8:30 a la escuela primaria, un alumno de tercero. Y la mamá lo entrega y dice, aquí está mi hijo, viene de análisis de sangre, viene sin comer, viene sin mochila, ahí se lo dejo. Y lo mete en la escuela y se retira. Y ahí te deja el niño. Ese es un caso. Segundo caso, alumno de 6º año que me dice,
maestra, todos los lunes no voy a poder acudir a la escuela. Digo, ¿por qué? Porque es el día en que puedo ir a visitar a mi papá que está en la cárcel. Siguiente caso. Una niña que escribe poesía, una niña de 5º año, 11 años de edad. Y hace escritos muy bonitos. Y un día te entrega uno en el cual redacta la situación en su casa, en que se siente humillada, que no le entienden y que se quiere suicidar. Siguiente caso. Te llega un grupo, 6º año, con 3 alumnos con discapacidad intelectual. En un grupo de 30 niños con 3 diferentes. Y tú tienes que resolver esas situaciones. Llega la mamá que se queja con el profesor de educación física, porque es que mi hijo trae el short, señora, pero trae zapatos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A usted qué le importa si los puedo comprar o no? Y quiere forzosamente que el niño haga actividad física con zapatos. Si resulta lesionado, ¿qué es lo que va a suceder? Este tipo de situaciones son muy comunes en las escuelas. ¿Qué hace el maestro? Habla con el padre, trata de resolver. Es un dilema emocional muy fuerte para los compañeros. Tomen eso en cuenta, padres de familia. Acérquense más a sus hijos y créanle más a los maestros. Antes podías tú consolar a un niño porque se murió su abuelito. Tuve un alumno muy violento, me acuerdo mucho de él, Dylan. A Dylan le mataron a su papá asaltando la tienda de la esquina donde vivían. Lo mataron a balazos. Y él seguía viviendo en ese lugar y se volvió sumamente agresivo, y lo que él quería era crecer para vengarse de los que habían matado a su papá. Convivimos con esos niños, vivimos esas situaciones diariamente. Sale una niña y va a recogerla a un padre que va drogándose. Llega un padre de familia, le das las calificaciones y agarra a su niña y le empieza a dar de puñetazos. Sociedad, sean más empáticos con los maestros. Padres, sean más cariñosos con sus hijos. Concéntrense más en ellos y podemos salir adelante. Siempre se puede. Con educación todo se puede. Eso es todo, señores. Así que los vengo correteando porque yo honestamente sí quiero este programa, que yo creo que van a ser como 3 episodios, porque está muy buena toda la información. Sigo diciendo, nosotros así que como los demás, no tenemos esa visión que ustedes tienen. Entonces, yo sí quiero comprometerlos a que la próxima vez que nos reunamos, pero para platicar ya en serio y en forma varias cosas que han sucedido desde así que preescolar, porque créeme, la persona que no se sabe estacionar quiere decir que no fue preescolar. Bolitos y palitos, señoritas, bolitos y palitos. Entonces, hay muchas cosas que también, la normal, hay muchas cosas de fuera, que en este caso, como dirigentes, como supervisores, o sea, hay muchísimas cosas que a veces uno quisiera poder así que explayarse en 1 hora, y a veces es un poco complicado. Hay muchos temas que a mí en lo personal me gustaría que se tocaran, no por morbo, bueno, sí un poco, pero es diferente. Mi morbo es más educativo, es más el saber qué pasa qué pasa en la cabeza del maestro cuando se enfrenta a muchas cosas. Y ustedes se enfrentan todos los días a miles de cosas. Eso sí quisiera hacerlo. Pero bueno, quedamos que ese programa sí se va a hacer, así que ya, confirmadísimo, sí se va a hacer nada más. Ahora sí que denme su agenda para ponernos en sintonía y la armamos, ¿va? Perfecto, mi gente, nosotros ya nos tenemos que ir, desafortunadamente nos tenemos que ir, un programa más que se pasó como el agua, de verdad, y pues ahora sí que empezamos a agradecer a nuestros patrocinadores, que de verdad por ellos estamos aquí, y gracias a ellos continuamos con esto. Promotora Alquimia, eventos públicos, eventos privados, talento mexicano, súper padre para que lo contraten. Teléfono 55 32 74 35 24, 55 54 570311. Se me está yendo el aire. Muchísimas gracias también a Moisesitas Restaurant Oriente 257, número 215, Agrícola Oriental, Iztacalco. También a Las Mamalonas, Totonacas 367, Colonia Jusco, Coyoacán. No se les olvide, por favor, síganos en redes sociales. Denos mucho amor, denos mucho like. Recuerden que estamos en Roku los miércoles a las 7, los sábados a las 6. Estamos aquí en Acústica los viernes a las 3 de la tarde. Tenemos repetición en nuestras redes sociales. Recuerden que ya tenemos Spotify, YouTube y Amazon, así que no hay manera de que se pierdan estos programas. Por mi parte es todo, yo los quiero mucho. Los quiero ver triunfar y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chau, chau! Gracias, José Luis.
Aquí se genera energía. Siente la energía, misterios y risas, empezamos el día, secretos urbanos, historias.